Iniciamos la jornada. Hoy vamos a dedicarla a hablar lo que a usted siempre le preocupa, porque usted, me imagino que constantemente está contando esas moneditas en el hogar, y si no, es una súper economista, porque con lo poco que gana tiene que hacerlo alcanzar para fin de mes. Y usted se pregunta, las autoridades y el gobierno anuncian que el Perú ha dejado de ser pobre en muchas zonas, sobre todo en regiones importantes. Chiclayo, la región Lambayeque, ¿habrá dejado de ser pobre? ¿Habrá menos pobres en este año que hace 5 años atrás, que hace solamente en el 2013? Bien, el tema de esta noche es la pobreza en la región Lambayeque, soluciones, cómo combatirla y cuán difícil es salir de la pobreza. Vamos a identificar las zonas más pobres en la región. Bien, iniciamos el programa tomándole la temperatura al Océano Pacífico y nos vamos de inmediato con termómetro marítimo. De inmediato les hablamos sobre la misma, Talara, 25 grados. Nos pasamos hasta Pimentel, 22 grados, y de inmediato nos trasladamos cerca a Malabrigo a Salaberry. Salaberry, 21 grados la temperatura, y me imagino que usted está sintiendo este calor insoportable, un bochorno tremendo. Imagínense, son los primeros días del mes de diciembre, en la quincena y arranca el verano. ¿Cómo vamos a vivir esta temporada de calor, no? Seguramente ya muchos saben que las lluvias se vienen de manera a lo mejor fuerte. No hay que alarmarnos y seguir trabajando en la prevención. Les lanzamos la pregunta para que usted pueda ya de inmediato participar de nuestro programa. Anote la línea fija, el RPM y las redes sociales para que nos envíe su opinión y la respuesta a la pregunta que inmediato te hago saber con prueba de verificación ciudadana. ¿Crees que el gobierno se preocupa por reducir la pobreza en nuestro país? ¿Es preocupación de las autoridades? Me refiero a una preocupación constante y no solamente mencionada en época electoral. ¿Sí o no? ¿Qué opinas? Si no sabes todavía qué responder, no conoces mucho sobre el tema, puedes escuchar el panel que en breve se inicia y al final del programa enviarnos tu respuesta, sí o no. De inmediato toma nota, vamos con el número fijo 481622. Si tienes RPM, numeral 9585900006. Si estás con el Facebook/Democracia, y con el Twitter @DemocraciaUCB, con el hashtag Democracia a las 7 podrás estar constantemente informándote y comunicándote con el programa. Bien, ahora sí me voy a la pausa, pero te recuerdo, papá, mamá, que si estás pensando renovar tu hogar, te recomendamos una de las mejores tiendas para que tú puedas adquirir tus productos electrodomésticos y finos muebles. Tiendas Leoncito, lo ubicas en la avenida Luis González 673, a un costado del Hospital Docente Las Mercedes, o en su showroom en el distrito de La Victoria, en la calle Huayna Cápac 1795. Ahora, por fiestas navideñas, Leoncito te ofrece importantes descuentos en electrodomésticos. Leoncito, brindando felicidad a los hogares lambayecanos. Regresamos. Esta noche en Democracia, el tema que a usted le preocupa, sobre todo si es que está dentro de las personas que se dicen pobres extremos, y también que ha vivido la pobreza. Muchos han salido de la pobreza y otros temen llegar a la pobreza, y otros tienen muchísimo tiempo sumergidos en esta extrema pobreza. Hoy vamos a hablar sobre ello. ¿Cuánto nos afecta la pobreza en la región Lambayeque? ¿Qué hace el gobierno para mitigar la pobreza? El tema de esta noche, entonces, la pobreza. Pero para empezar el programa y antes de presentar a los panelistas, vamos con la pregunta para que tú puedas responder durante el programa y sacar tus propias conclusiones en el panel que se inicia en breve. Nuevamente vamos con prueba de verificación ciudadana. Prueba de verificación ciudadana. Esta noche le preguntamos a los televidentes que están ahí detrás de su pantalla: ¿crees que el gobierno se preocupa para reducir la pobreza en el país? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Sí, no
no sabes, no opinas, saca tus conclusiones, escucha bien el panel y puedes hacer llegar tus preguntas a nuestra línea fija. Vamos, toma nota. ¿Tienes línea fija en tu casa? 481622. Estás conectado con el RPM numeral 9085006. Y si estás con el Facebook/Democracia, con el Twitter @DemocraciaUCB y con el hashtag Democracia a las 7. Iniciamos entonces la jornada en Democracia y les presento a nuestros invitados en esta noche. Se encuentra con nosotros Moisés Montenegro López, economista. Buenas noches. Bienvenido a Democracia. Bueno, un saludo especial a Democracia, a este selecto panel, a todo tu equipo y a tu televidente que deciden esta hora en la región. Es un honor estar en el programa. El honor es nuestro tenerlo en el programa, muchas gracias. Está Jairo Rodríguez Bustamante, sociólogo. Jairo, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, un honor estar aquí en Democracia y bueno, un saludo a todos los televidentes, ¿no?, que están escuchando. Bien, y a un amigo, Fernando Gil Bustamante. Fernández, imagínate, te tenemos tantas veces acá y nos gusta que venga siempre a aportar. Bienvenido, Fernando. Gracias, un saludo a todos los televidentes, un saludo a ti, Rocío, a todos, a los panelistas de lujo, ¿no? Y estamos acá para resolver algunas dudas. Bueno, y finalmente, docente y alumno, esta noche. Y sí, dicen pues que el alumno quiere superar mucho al docente, entonces vamos a ver, ¿no? Entonces, si es que lo superas porque es un buen docente. Bien, la pobreza. Primero definamos, señor Moisés, ¿qué es la pobreza y quiénes son considerados pobres? Bueno, yo creo que estas terminologías tienen varias acepciones, ¿no? Por respeto al programa, yo voy a generar una especie de una idea, ¿no?, más o menos conceptual, ¿no?, desde el punto de vista económico, ¿no? En primer término, es una anomia social, ¿no? Es un problema social del país, ¿no? Y podríamos precisar, por ejemplo, de que para calificar a un extremadamente pobre, económicamente podemos utilizar su nivel de ingreso, ¿no? En el caso peruano, por ejemplo, hay una cifra bastante escalofriante, ¿no? Un extremadamente pobre es aquel que en promedio, para enfrentar su día, ¿no?, menos de $1 diario. O sea, estamos hablando de 3 soles 20 para resolver sus problemas de canasta básica familiar. Eso ya nos estremece, ¿no? Un poco para precisar esa parte. Bien, y Fernando, decíamos que los pobres, uno dice extrema pobreza porque no cuenta con los servicios básicos. ¿Es así? ¿Para que estés en ese grado de extrema pobreza? Sí, hay pobreza y pobreza extrema, ¿no? Se define la pobreza en el Perú desde el punto de vista del gasto o monetaria, y esta dice que una persona pobre es aquella que recibe mensual de 284 soles hacia abajo. O sea que si recibe 285 soles ya no estás considerado dentro del rango de la pobreza. Y extremadamente pobre por debajo aún más de esos 284, ¿no? En el Perú tenemos esa clasificación de pobres. Tenemos disminuyendo los índices de pobreza y pobreza extrema en el Perú, pero si nos adentramos hacia los departamentos y si nos vamos más hacia el fondo, hacia los distritos, vamos a encontrar tasas de pobreza y de pobreza extrema muy, muy elevadas, ¿no? Y de eso vamos a conversar porque también he traído un poco de estadísticas actuales sobre cómo se encuentran estos dos indicadores en Lambayeque. Que entonces, digamos que aquellas personas que tienen los servicios básicos en su vivienda, así ganen menos, no pertenecen a la extrema pobreza. La definición de pobreza desde el punto de vista del Estado, desde el punto de vista del Instituto Nacional de Estadística e Informática, que es el encargado de evaluarla, es monetaria. Por debajo de 284 es considerado pobre. Esa es la definición estatal, que yo no la comparto. Yo comparto lo que decía el profesor Moisés, ¿no?, que es una anomia social, que es más multidimensional. Yo recojo otro concepto de pobreza que no se aplica en el Perú, ya se está aplicando en Chile, en Ecuador, que es la pobreza multidimensional. Este tipo de pobreza que tiene el Perú es una pobreza unidimensional, se ve desde una sola arista. Yo me tapo el ojo y veo solamente un punto, pero no, yo manejo el concepto de multidimensional porque abarca más indicadores para yo saber si es una persona realmente pobre o no es pobre, ¿no? Jairo, ¿de acuerdo con los dos? Sí, en realidad sí, como ya lo habíamos mencionado, es una anomia social. Esto tiene que ver más con el déficit, ¿no?, de la dimensión de la calidad de vida del individuo, ¿no?, en este caso el ser humano. Y bueno, concuerdo con el tema de la multidimensionalidad de la pobreza, ¿no?, porque siempre se ha abordado la pobreza desde términos monetarios,
¿no? Pero se han descuidado temas como, por ejemplo, ahora que desde la sociología, por ejemplo, se están haciendo estudios de la pobreza a partir de la confianza, la felicidad del individuo, y que poco a poco estos conceptos se van, de cierta manera, agrupando a los nuevos indicadores, ¿no? Para medir la pobreza en países de Latinoamérica y en el Perú. Bien. Ahora decimos que hay factores que nos llevan a la pobreza y son esas necesidades básicas insatisfechas. ¿Qué es lo que se identifica primero? Me parece interesante la pregunta, Rocío, porque me permite, por ejemplo, a tus televidentes decirles, es bueno hacer comparativos, ¿no? En el mundo existen economías de bienestar que son modelos, por ejemplo el caso de la Europa nórdica, ¿no? Donde las necesidades básicas están satisfechas. Ellos han resuelto problemas, por ejemplo Suiza ha resuelto sus problemas de salud, educación, vivienda, ¿no? Ellos a fin de año, como ahora que estamos acá en el Perú, están pensando ya en resolver necesidades de segunda generación. Por ejemplo, están pensando, a ver, la familia ¿dónde va a ir esta vez a un disfrute? ¿no? A un viaje de 30 días, caramba, ¿no? Ellos están en otro escenario. Ajá. Es bueno ponerlo ahí, ¿no? Porque me permite incorporar, aprovechando el know-how de estos dos jóvenes profesionales, un indicador importante que es el índice de desarrollo humano. Entonces, el índice de desarrollo humano es hoy un indicador importante para este problema que tú has puesto en el debate, en el análisis, que es la pobreza, y que estamos coincidiendo los tres, que es multidimensional, ¿cierto? Entonces, en el caso peruano estrictamente estamos con la otra cara de la moneda, estamos en las necesidades básicas insatisfechas, ¿cierto? Entonces, nuestro IDH en el Perú más o menos debe estar en 0,72, ¿no? No sé qué datos tendrá Gui y Jairo sobre el tema del Lambayeque, ¿no? Porque cada región tiene su propio índice de desarrollo humano, ¿no? Lo cierto es que acá tenemos todavía grandes problemas en alimentación, en educación, en salud, en vivienda, ¿cierto? Entonces, para usted, identificamos educación, salud, vivienda. Bien, Buggy, ¿qué otros indicadores? La confianza. La confianza, sí. Mira, Rocío, este indicador multidimensional, ya en la Semana de Inclusión Social que se dio hace unos meses, habían expositores que ya estaban tocando este tema, ¿no? Y como bien decía el profesor Moisés, las dimensiones de este indicador de pobreza multidimensional son salud, educación y condiciones de vida. Y dentro de estas dimensiones tenemos una serie de indicadores: desnutrición, mortalidad infantil, año de escolaridad, asistencia escolar, agua, saneamiento, electricidad, suelo de vivienda, combustible de cocina y activos del hogar. Todos estos indicadores forman mi índice de pobreza multidimensional. Entonces, este indicador ya se hizo en el Perú, pero no lo ha hecho el INEI ni lo ha hecho el Estado, lo ha hecho un profesor de la Universidad del Pacífico y ha hecho todo el estudio para todo el Perú. Bien. Nosotros, evaluando este indicador, este índice, vemos que la pobreza en todo el Perú aumenta. Y es lógico, porque se están viendo más aristas, estoy viendo con mis dos ojos. La pobreza aumenta en 3.6 millones para el año 2012. Entonces, en todo caso, ¿los programas sociales del gobierno no han mitigado para nada la pobreza, Jairo? ¿Sientes tú eso? En realidad yo creo que más va por el enfoque en cómo se han aplicado estos programas, ¿no? Porque mayormente, por ejemplo, en el caso de la infraestructura se invierte demasiado, ¿no? Hay fuerte inversión en la infraestructura, pero no se logra involucrar a la población en estos procesos, ¿no? Por ejemplo, estuvimos desarrollando por parte de mi trabajo, por ejemplo, en Cañares, en el distrito, y se han construido escuelas, pero de ahí a que los niños vayan a la escuela es otro caso, ¿no? Entonces, por eso yo quería hacer mucho énfasis en esta multidimensionalidad de la pobreza, porque, por ejemplo, en estos días se lanzó una encuesta de Proética y identificaba como uno de los principales problemas del Perú era la corrupción, ¿no? Después, en primer lugar estaba la delincuencia. Entonces, la corrupción aliada en este caso a lo público, a la gestión del Estado, claro. ¿no? Entonces, ahí hay un poco de desconfianza también dentro de los programas sociales que hace el Estado con la ciudadanía, ¿no? Entonces no hay una integración. Yo creo que hay inversión en infraestructura, ¿no? Pero no se logra aliar esto con el trabajo en conjunto de la el modelo es bueno. Lo criticable es la forma como está siendo aplicada, ¿no? Que no llega justamente a los pobres. Bien, vamos a ver una previa para recordar cómo estamos en pobreza aquí en el Perú. Con una economía que crece durante 4 años seguidos, la pobreza en Lima aumenta. Eso es lo más extraño. Es la poca eficacia que tiene este crecimiento para reducir el nivel de pobreza del país.
Y eso es lo que se contrapone a cifras muy optimistas respecto de los progresos que estamos realizando, que son exhibidas por los funcionarios del gobierno. El programa Juntos no funciona en Lima. Acá el vaso de leche y el comedor popular son los dos diques que impiden que la pobreza extrema se desborde. El trabajo precario, su salvación. ¿Pero hasta cuándo? Si Perú no tuviera los programas sociales que tiene, muchísima más gente moriría todos los días. La política social, o lo que entendemos normalmente por política social, puede brindar un piso mínimo debajo del cual ningún ciudadano puede caer, pero no es la política social la que va a reducir la pobreza en el Perú. Tintas y plumones se gastan dibujando los mapas de la pobreza, diseñando estrategias focalizadas. Somos expertos en definir qué es una canasta básica, imbatibles en elaborar indicadores de pobreza, pero no es suficiente. En el sector que llamamos a veces moderno de la economía, la productividad que está aumentando se distribuyera más adecuadamente según la capacidad de cada empresa de hacerlo, cambiando la ley laboral para que haya un mínimo de negociación colectiva. Yo creo que bajamos la pobreza de 50% a alrededor de 40% en plazos brevísimos. A ver, dice, hablando de los programas sociales, si el gobierno retira los programas sociales, mucha gente moriría. Entonces, a nosotros aquí estamos diciendo, bueno, que no están llegando a quienes deben de llegar. ¿Cómo ve usted esta previa? Además, dice pues de que irónicamente estamos creciendo en la economía y eso no se revela en la pobreza, no se refleja. Seguimos siendo pobres y la pobreza sigue incrementando. Hay una apreciación que ha hecho Fernando en su primera parte. Por ejemplo, una cosa es hablar de capacidades materiales y otra cosa es hablar de capacidades inmateriales. Hay países que focalizan sus estudios sociales bajo esos criterios. Por ejemplo, es decir, una cosa es, por ejemplo, escuelas y otra cosa es educación. Una cosa es hospitales y otra cosa es salud. Yo puedo tener la mejor infraestructura del mundo, claro que sí, pero los actores, o sea, las capacidades, ¿no?, para desarrollar el real servicio no están capacitados para el tema. Y ojo, en la región Lambayeque nos pasan aspectos de esa naturaleza, ¿no? Por ejemplo, puede haber un buen hospital en infraestructura, pero el capital humano que hace el servicio de salud no está debidamente preparado para ese tipo de servicios. Bueno, ahí decía que los problemas sociales nos van a sacar de la pobreza, o los estudios sociales, ¿no? Entonces, eso es lo que usted está reflejando. Indudablemente que sí. Entonces, este es un tema que tiene varias aristas, ¿no? Ahí estamos coincidiendo los tres perfectamente. Y esto que te acabo de comentar de las capacidades materiales e inmateriales es una obra que ha hecho un sociólogo chiclayano que ahora se encuentra en la Universidad de Guadalajara, ¿no?, el señor de apellido Rocha, que presentó un libro que se llama Potencias regionales y potencias medias, ¿no? Muy interesante el estudio, ¿no? Y encuentra un indicador que se llama el índice de problemática media, el IPM, ¿no? Muy interesante el tema. Entonces yo me soporto en eso para hacer un análisis. Ahora, sobre el tema de los programas sociales, ¿no es cierto? Los programas sociales, en el marco de un Estado que tiene una visión gerencial, como el caso, por ejemplo, chileno, ¿no? Chile es un ejemplo interesante, ¿no? Ahí hay una sola autoridad social. Los programas están bajo una especie de un solo ministerio. Nosotros todavía acá en el país seguimos teniendo programas dispersos en diferentes despachos ministeriales. A pesar que se ha creado el MIDIS, o se ha creado el Ministerio de Inclusión Social, todavía en otros sectores del país, en el Ejecutivo, hay programas sociales dispersos. Entonces, un país como el Perú, que tiene que buscar eficiencia para, sobre todo, no puede tener esos programas dispersos. Entonces, en gobernabilidad, yo tengo el honor de estudiar esa maestría, se nos explicaba claramente de que estos temas tienen que ser en una sola autoridad social, un solo despacho ministerial que tenga capacidad en la mesa de negociaciones, ¿no? Y ese es un tema importante, ¿no? Fernando, agregar más. Hay un estudio de Gessi y de Gallardo, actuales ministros del gobierno de Humala, que dicen que los programas sociales en reducción de la pobreza son del 25% y crecimiento económico 75%. Quiere decir que el crecimiento económico es el que reduce la pobreza, más no los programas sociales. Con programas sociales se están muriendo las personas. Tenemos el impacto muy mínimo de reducción allí. En Lambayeque
yo le he denominado el cuadrado de la extrema pobreza a 4 distritos que son muy pobres y que no están siendo atendidos como deberían serlo: Incahuasi, Cañaris, Morrope y Salas. Solamente en Morrope este año, hace unos meses o hace unos días, recién Cuna Más está por aplicarse en Morrope. En el resto no hay Cuna Más. ¿Y por qué me voy a Cuna Más? Porque el tema de la pobreza está asociado también con los temas de anemia y de desnutrición. Son allí donde la persona va a empezar a nacer, si es que estos males de salud se mejoran. En Lambayeque, para terminar esta parte, en Lambayeque desde el 2012 vemos que está creciendo la tasa de desnutrición crónica en Lambayeque hasta el 2014. Y la tasa de anemia también está aumentando en Lambayeque. Entonces eso es preocupante, porque ¿qué futuro van a tener estos niños, que son los que van luego a aportar al fisco peruano, y cómo va a ser la manera de desarrollarse? Yo estoy preocupado ahí. Agreguemos más distritos a tu cuadro. Has identificado 5 y Cañaris está justo entre los 5 del Perú más pobres. Y Lambayeque existen 11 distritos que continúan en extrema pobreza, y allí está lo que tú decías, Morrope, también está Salas, Cañaris, tenemos la parte de Jayanca, zonas pobres de Jayanca que han identificado, Lambayeque acá, los más vulnerables, los pueblos jóvenes, Cayaltí también, ¿no? Entonces, pero Cañaris es el más crítico. Bien, pero hay que analizar otro cuadro también. 4 regiones registran el mayor índice de pobreza en el Perú, y ahí estamos nosotros. A ver si nos ponen. Bueno, no tenemos el cuadro, si nos pueden poner los chicos el cuadro, pero 4 regiones registran el mayor índice de pobreza en el Perú. Un total de 289.000 peruanos dejaron de ser pobres el año pasado. Se dice que la pobreza no se está reduciendo. En todo caso, ¿cómo interpretamos esto? Hemos dejado de ser pobres, 289.000 peruanos, según estadísticas del 2014. Que se redujeron en 1,2% respecto a las estadísticas del 2013. Hay una reflexión que tenemos que hacer, fíjese. Discúlpeme que vuelva a entrar al modelo chileno. Lo que pasa es que los comparativos son importantes, ¿no? En Chile existe lo que se llama, en materia de infraestructura, o sea, de obras muy importantes, existe lo que se llama el costo de siniestralidad. Por ejemplo, si esta carretera, por ejemplo, la carretera que debe unir Incahuasi con Cañari de 10 kilómetros de conectividad, cuesta 100, ¿no? El Estado chileno te dice, a esa obra tú tienes que agregarle el costo de siniestralidad. O sea, 100 es bien hecha con todos sus materiales, ¿no? 110, ¿correcto? Entonces, cuando hay un evento, un siniestro, esa obra de infraestructura va a poder resistir, ¿cierto? Lo único que puede hacer el Estado seguro es refaccionarla, pero no desaparece la obra. ¿Qué está pasando en el Perú? Por eso que cuando Jairo hablaba de la corrupción, ¿no? Es claro, ¿no? Tú sabes que las obras, ¿no? Finalmente cuestan 70 o 60. Nos hunde más en la pobreza. Sí me dejo entender, ¿no es cierto? Entonces, la infraestructura de este país, aquí tiene que haber un mecanismo decisivo, porque el dinero se está filtrando justo en obras de infraestructura. Tú tienes una carretera hoy y mañana la tienes con puro hueco. Claro, imagínese. ¿No? Entonces, eso es fundamental. O puentes que se caen y nos dejan aislados totalmente cuando primero nos acercaron. Bien, pero Jairo, tú has hecho un trabajo también importante sobre este tema. ¿Has visitado las zonas vulnerables? Creo que has estado en Incahuasi. En Cañaris. En Cañaris. Y vemos mucho ahí el tema de planificación familiar, hacinamiento al interior de las viviendas. Y eso es un principal problema en torno a la generación de la pobreza. Entonces, ¿cómo trabajar ahí? Porque en una familia tiene 7, 8 hijos, 10 hijos, 12 hijos, ¿no? Yo creo que sobre ese componente yo creo que entra mucho el carácter cultural que deben tener los programas, ¿no? Porque muchas veces cuando se aplican estos programas o estas recetas a las comunidades, a veces no se tienen en cuenta las prácticas que tienen estas comunidades, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, justo dentro de las noticias que se habían recalcado, hay unos informes, por ejemplo, de la Mesa de Concertación por la Pobreza en Lambayeque, ¿no? Y por ejemplo decían, ¿no? Pero los índices en infraestructura han crecido, se han capacitado, ¿no? Pero igual no se ha tenido muchos resultados, y ellos recalcaban mucho el tema de la cultura, ¿no? Las prácticas comunales de estos grupos humanos, ¿no? Yo creo que ahí tiene que ver un tema de investigación, ¿no? Por ejemplo, también estoy trabajando, por ejemplo, en el tema de mi tesis, ¿no? En una comunidad campesina cerca, acá nomás en San José, ¿no? Y tiene que ver mucho el tema de cuáles son las prácticas que ellos tienen a la hora de asociarse y a la hora de que un programa es implementado, ¿no? Porque podemos decir, bueno, se va a reducir el número de hijos por vivienda, ¿no? Pero, por ejemplo, si nosotros vemos, por ejemplo, parte de su cultura, parte de su historia, es parte de su cotidianidad, ¿no? El hecho de la procreación.
pero yo creo que entra a tema tallar el estudiar cuáles son los componentes sociales y culturales de esas poblaciones, ¿no? Porque conversaba, por ejemplo, con algunas personas que trabajaban dentro del Ministerio de Salud y era muy complicado para ellos el tratar de enseñar, aparte de que ellos hablan otro idioma, ¿no? Que es el quechua. Era un Y ese es complicado el otro acceso. factor que incrementa la pobreza, ¿no? Así es. El dialecto, justamente en Cañaris todavía hay zonas donde el quechua no solamente está ahí, sino hay dialectos pequeños, ¿no? Que imagínate, están más aislados. Y se habla del año de la inclusión social y qué se ha hecho por eso, ¿no? Bien, entonces, políticas para terminar este punto. Hemos identificado nosotros, hemos definido qué es la pobreza, hemos identificado las características de una persona pobre y qué es lo que nos lleva a la pobreza. También hemos dejado claro que en el Perú las necesidades básicas insatisfechas son los que nos identifican como pobres, a diferencia de Chile, que decía el economista. Bien, nos vamos a la pausa para regresar y seguir hablando más sobre la pobreza, pero esta vez conocer ya cómo salir de la pobreza. Ya, somos pobres, estamos en extrema pobreza. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué necesita hacer el gobierno? Y criticar o analizar los programas que viene desarrollando el gobierno para sacarnos de la pobreza. ¿Realmente son efectivos? O como dice Jairo, la corrupción no permite que estos lleguen a buen término. Bien, hacemos una pausa y te recuerdo, papá, mamá, que si estás pensando renovar tu hogar, un lugar mejor para hacerlo es Tiendas Leoncito. En Tiendas Leoncito encontrarás muebles de fina calidad y electrodomésticos. Te ubicas en la avenida Luis González 673, a un costado del Hospital Docente Las Mercedes, o también en su showroom en el distrito de La Victoria, en la calle Huayna Cápac 1795. Leoncito, brindando felicidad a los hogares lambayecanos. Regresamos. Continuamos en Democracia hablando esta noche sobre la pobreza y hablábamos entre la pausa irónicamente del Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, que es el encargado de realizar las encuestas y tenernos al tanto sobre cómo va creciendo el país, la reducción de la pobreza, la economía, si es que cuántos hogares tienen luz, cuántos hogares tienen agua y en fin. Pero lamentablemente el instituto no está dando la talla. Las estadísticas están desfasadas desde hace muchísimo tiempo. ¿Cómo nosotros podemos hablar de pobreza con cifras serias si no las tenemos? Claro, Fernando. Precisamente mencionaba yo el tema del crecimiento de la anemia, de la desnutrición, porque no hay una línea base. Ya en el interno hablábamos, ¿no? Con el profesor Moisés y Jairo, de que se debe construir una línea base. Y una línea base es, por ejemplo, el presidente del gobierno regional entra a trabajar en su gestión y debe de ver con cuánta población vulnerable cuenta la región que no está siendo atendida, para que al término yo vea si trabajé bien o mal, en la disminución o creció, pero eso no existe. En el 2008 hasta el 2010 la pobreza en Lambayeque creció 4 puntos y de 2010 hasta la fecha está reduciendo, pero muy poquito. ¿Sabes por qué? Porque el crecimiento económico también está reduciendo. ¿De dónde sacas tú que creció 4 puntos? Del mismo, no, del mismo INEI, porque esas cifras sí las tiene. Sí las tiene, pero ya no, si yo quiero ver pobreza en Lambayeque desde 1990 para ver la evolución, no hay. Porque la región Lambayeque se ocupó, hizo un trabajo sobre la desnutrición, a lo mejor por eso. Sí estuve enterado que el gobierno regional hizo un trabajo sobre la desnutrición, pero esos datos de la desnutrición y la anemia les he sacado del ENDES. El ENDES es la encuesta nacional demográfica y de salud, que bota todos estos indicadores para que tú más o menos trabajes y empieces a enfocar tu política social y empezar a disminuir estos indicadores. Ya el Premio Nobel de Economía de este año habló con Oppenheimer y dijo que los países de América Latina deben de sincerar sus estadísticas. Esa es la base. Y tú en la pregunta antes de ir a la pausa dijiste, ¿cómo podemos reducir la pobreza? Hay varias opciones, porque es multidimensional, como hemos coincidido todos, ¿no? Pero yo voy a citar 2 libros. El fin de la pobreza, de Jeffrey Sachs, y Orígenes de Prosperidad, Poder y Pobreza, ¿por qué fracasan las naciones? Son 2 libros importantes que todos los que estamos metidos en estos temas deberíamos leerlos. ¿Por qué fracasan las naciones y no reducen su pobreza? Jairo hablaba del tema de la corrupción. Efectivamente, el tema de la corrupción es uno de los principales factores por los que no reduces tú la pobreza. Pero
En este libro se definen dos conceptos: instituciones económicas extractivas e instituciones económicas inclusivas. Las primeras trabajan para un grupo y las segundas para la amplitud. El Perú tiene instituciones económicas extractivas, solamente trabajan para un grupo que se beneficia del crecimiento económico. Por eso es que vemos que en Incahuasi tenemos de desnutrición crónica 80%, no vemos allí una disminución. Ahora, son promedios también los que nos hablan, ¿no? Tú te pones dentro de una botella, la mitad de la botella de la cabeza para arriba está caliente y de la cintura para abajo está fría. En promedio tú no te vas a morir. Los promedios no nos dicen nada. La pobreza en el Perú estamos en 22-23%, porque se ha reducido la pobreza monetaria, hay que reconocerlo. En el gobierno de 2006 a 2011 se redujo 20 puntos, ahora ya no se ha reducido menos de 5 puntos, porque no hay crecimiento. Entonces, pero si tú te metes a los distritos vas a encontrar que casi todas las poblaciones son, en Incahuasi, en los 4 distritos que menciono, todos son pobres, porque se hace caso a los promedios, porque no se tiene la línea de bases y porque no se quiere trabajar con voluntad, ¿no? Con voluntad y con técnica para poder reducir todo esto. Bien, decíamos, ¿qué hacer para salir de la pobreza? Fernando ya nos ha dado algunos indicadores. ¿Qué más? Yo quiero hablar sobre un tema, quería mencionar a Díaz Albertini, que es, bueno, por la misma investigación que también estoy realizando, ¿no? Adentrado mucho el tema del capital social, y él, por ejemplo, hablaba de que más de un shock basado en obras rápidas e inmediatas, se debe generar un shock de confianza. ¿A partir de qué? De que el Estado sea efectivo y sea facilitador de procesos que traten de integrar, por ejemplo, en este caso, los programas, ¿no? Y otro es incluir a la población dentro de la generación de estos programas, ¿no? Por ejemplo, hay casos exitosos, por ejemplo, en materia educativa, ¿no? Los centros de formación en alternancia, por ejemplo, ¿no? Que es con capital privado, el tema de también, por ejemplo, hay otras empresas que generan estos proyectos y son modelos exitosos, ¿no? Pero donde se trata también la gestión a partir de la población, ¿no? Que la población se siente involucrada. Y lo otro, creo que sobre también sincerar las cifras, y por otro lado también entender esta multidimensionalidad de la pobreza, ¿no? A partir de que la pobreza también se ha trascendido a otros sectores, por ejemplo, en el caso de la población joven, el desempleo, el acceso a un trabajo, ¿no? También la pobreza dentro del acceso al trabajo en las mujeres, porque también la pobreza es un tema de género, ¿no? Entonces yo creo que cuando nosotros comenzamos a abordar ese tipo de problemas y a sincerar estas cifras, estamos viendo una población que es pobre, pero está siendo invisibilizada en estos estudios. No solo está en lo rural, en la zona urbana también hay pobreza. Entonces yo creo que también hay que entrar a tallar en estas recogida de datos, estas informaciones, a estos sectores, a estos nuevos rostros de la pobreza en el país. Bien, pero se habla de un pequeño crecimiento en la economía. Y vamos a ver un cuadro, a ver cómo lo interpretan ustedes, y además, pues no sé de qué época y es este cuadro, a ver si nos presentan este cuadro de crecimiento económico, variación de la economía. Y ahí está 2013, 2009, 2014 y 2000. Y ahí vemos 2009, 1,0, crecimiento económico, variación porcentual real anual. Y nos está diciendo ahí, nos habla del empleo, población con empleo adecuado, ingreso real promedio. ¿Cómo interpretan ustedes esto? A ver, los economistas. A ver, me parece muy interesante la muestra sobre el crecimiento económico. El PBI más o menos está, el promedio internacional está más o menos en 4% hacia arriba, ¿no? Nos está indicando ahí que en el caso peruano estamos por debajo del promedio internacional, ¿no? Esto tiene que ver mucho, fundamentalmente, por factores externos puede ser, pero también por factores internos, ¿no? Un ejemplo, China es nuestro primer comprador de minerales, ¿no? Lo que pasa es que los chinos han decidido hoy dejarnos de comprar, no todos, sino nos compran menos. Si antes nos compraban 10, hoy nos compran 6. Esa diferencia de 4 lo están ellos invirtiendo en sus problemas internos para resolver. Pero nadie se preocupa de hablar de ese tema, ¿no? Nos preocupamos de Nadine Heredia y sus agendas. Exactamente, y el problema interno es lo que estamos analizando. O sea, esta caída es porque no ha habido los reflejos necesarios de la gestión gubernamental para con nuestros propios recursos generar nuestro propio crecimiento. No podemos estar dependiendo permanentemente de otras economías. La dependencia es natural, pero tenemos que hacer lo nuestro. De allí que yo quiero reflexionar en lo siguiente. El caso, por ejemplo, de Moquegua, ¿no? Es importante. Moquegua nos ha demostrado en el país que es una región que puede construirse modelos propios. Ellos han hecho su propia línea de base, han hecho una inversión, correcto, y es muy interesante. Y Moquegua ha desarrollado y ha demostrado
que la educación es una herramienta para superar nuestros problemas de subdesarrollo, ¿no? Ellos han desarrollado una articulación y han hecho un modelo educativo que incorporan sus propias condiciones culturales, ¿no? Y están en ese escenario. Ese es un buen modelo que Lambayeque podría copiar. Y también a través de un buen liderazgo, ¿no? Así Porque es. si no, no vamos a conseguir nada. Pero se dice también que el crecimiento de la pobreza, el crecimiento económico se mide a través del incremento de los servicios básicos. Y a ver, vemos este cuadro donde nos dicen que más gente tiene luz, más peruanos tienen agua, tienen desagüe, entonces ya han dejado de ser pobres. Aquí está. ¿Esto es así? Claro, han habido programas importantes que han tenido éxito, ¿no? El asunto es cuánto se hace en una nueva gestión gubernamental para que esta línea crezca. Todavía hay déficits, ¿no? Hace un poco yo tuve el honor de conducir una mesa de infraestructura, ¿no? Y un expositor habló de la infraestructura digital en la región Lambayeque. O sea, ¿en cuánto va a servir la banda ancha para que los niños y niñas que viven en zonas rurales de la región Lambayeque puedan tener acceso a gozar de los cambios del mundo, de la información? Por ejemplo, Olmos es el distrito que tiene la mayor cantidad de centros poblados en la región Lambayeque, creo que son más de 150, lo sigue Morrope. O sea, esos niños y niñas que viven en los centros poblados más profundos de Olmos, ¿no tienen derecho a conocer los cambios del mundo? Claro. Entonces, esa propuesta interesante que ya está en camino, ¿no?, va a cambiarle la vida a muchas personas, ¿no? Entonces, eso creo que es elemental, inversión en infraestructura. Ese es un tema vinculado al campo educativo. Yo creo que esas dos herramientas son fundamentales. Y aquí quiero terminar con un detalle. Los arequipeños están haciendo un esfuerzo ahorita. Los arequipeños tienen un celo, pero es un celo sano con los moqueguanos, ¿no? Ellos están haciendo un esfuerzo, es un dato que te puedo dar. Su clase económica está conviniendo con el gobierno regional de Arequipa, quieren traerse a Michael Porter para afinar o hacer una reingeniería de su modelo de competitividad regional, ¿no? Lo cual me parece interesante. No te olvides que Michael Porter es el gurú de la competitividad mundial. Entonces yo creo que el intercambio de know-hows en el mundo, que es el conocimiento, es elemental. Entonces vamos a ver qué pasa. Creo que es interesante. Estamos entrando a una cultura educativa. Rolando Arellano en su obra Al medio hay sitio, cuando demuestra los estilos de vida, todos los estilos de vida están demostrando que hoy la gente quiere capacitarse. Online, semipresencial, pero todos queremos estar capacitando. Entonces creo que esta ola es fundamental aprovecharla. Yo hago una reflexión que los actores del gobierno regional de Lambayeque no pueden perder esa ola. Hay que incorporarnos a esa ola, y respetando cuando estamos en la era del conocimiento, los niveles de culturalidad, como lo estaba explicando Jairo. Vemos en todo caso que el Internet sería una salida también, enorme, ¿no?, para empezar a combatir la pobreza. Entonces, ¿sí crees que el Internet cambiaría la vida, por ejemplo, de los niños, de la gente en Incahuasi, en Cañaris? Yo creo que sí, pero es parte de todo un proceso, ¿no? O sea, no solo con colocar Internet se va a generar el desarrollo. Yo creo que, por ejemplo, como lo mencionaba Bugui, también hay otros temas, por ejemplo, el tema de la nutrición. Un niño desnutrido no va a rendir no va a el desarrollo de su capacidad, no va a estudiar, ¿no? Yo creo que otra vez retomando el tema de la multidimensionalidad de la pobreza, ¿no? Yo creo que hay varios puntos por resolver, ¿no? Pero esto tiene que ir acompañado de un proceso, ¿no? Porque, por ejemplo, en este caso, para que la infraestructura sea bien aprovechada, el Internet te abre las puertas al mundo, pero si la persona no está capacitada para ello, en vano es. Entonces yo creo que se deben crear estas sinergias, ¿no? Pero primero, en todo caso, identifiquemos qué necesitamos combatir de inmediato, qué programas necesitamos para que empecemos nosotros a combatir directamente la pobreza. Decimos educación, salud y el tema de la alimentación, ¿no? Infraestructura también. Infraestructura. De ahí ya podemos avanzar hacia la banda ancha. Hay un detallito interesante en la reflexión que estamos haciendo. Yo puse, en mi reflexión puse lo de la infraestructura por un tema nuevo, interesante, ¿no? Porque obviamente todo esto tiene que ser articulado a otras variables, ¿no? Fíjate, ¿qué cosa nos plantea la FAO, que es la Organización Mundial para la Alimentación? Dice que una familia estándar de 5 miembros requiere en promedio 42,5 soles en el Perú para tener la cantidad de energía y desarrollar trabajo en un día.
Entonces, fácil, ¿no? Si multiplicamos 42,5 por 30 días, es arriba de 1.200. Algún día estuve con Buy en una radio hablando sobre el tema de la remuneración mínima, y con él coincidíamos que la remuneración mínima vital en el Perú, si hubiese es un segmento de la población, pero es importante, ¿no? Ya no compra lo que compraba antes. Claro que no. ¿No? Entonces, si se está requiriendo hoy, según la FAO, 1.200 soles en promedio, solo para la alimentación, que es un componente de la canasta básica, sí, dejando de lado educación, salud, vivienda, vestido y otros, ¿no? Entonces, los ingresos, su 40% es para alimentación, ¿cierto? Entonces, y en el Perú estamos con una remuneración mínima vital de 750, ¿cierto? Que ya no compra. Ese es otro aspecto por reflexionar. Bien, y lo dejamos para la pausa porque nos falta analizar la canasta básica familiar, señora, que usted debe saber qué tiene que tener básico en la casa para que pueda decir que sus hijos están siendo bien alimentados. Bien, hacemos una pausa y te recuerdo que si estás en edad de estudiar, una de las universidades para hacerlo es la Universidad César Vallejo, donde podrás lograrlo todo. Informes e inscripciones en el kilómetro 3.5 carretera a Pimentel, llamando al 480210. Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Regresamos. Continuamos en Democracia hablando esta noche de la pobreza en la región y la pobreza en el país. Pues bien, hemos tocado el tema de las causas de la pobreza y las consecuencias son similares en muchas veces a las causas, porque solemos decir, nacemos pobres, mi tío se murió por no tener para comer, el hijo se murió por falta de medicamento. La pobreza nos deprime, nos sume en el hoyo y creemos que es hereditario muchas veces, porque mi padre fue pobre, nunca salió de la pobreza, yo heredé la pobreza, sigo siendo pobre y no sé qué hacer para cambiar la situación. Trabajo, el dinero no me alcanza, vivo a las justas para el diario, ¿no? Sobrevivo. Encima soy maltratado por las autoridades y para colmo maltratada en mi hogar. Entonces, los pobres viven en una depresión constante y quizás eso también no les permite ver más allá o empezar a salir de la pobreza. Difícilmente ellos tienen canasta básica familiar. ¿De qué está compuesta la canasta básica familiar? Bueno, de manera didáctica tendríamos que decir, la canasta básica familiar tiene los siguientes componentes, ¿no? Más o menos en un orden jerárquico: alimentación, educación, salud, vivienda, vestido y otros. De acuerdo a los datos del INEI, ¿no? La canasta básica familiar en el Perú es 2 veces la remuneración mínima vital, 1.500 soles. Caramba. ¿No? Y quiero volver a recordar lo que anteriormente dije, Rocío, ¿no? La FAO dice que para una familia de 5 miembros, solo para la alimentación, para que tenga las 2.130 kilocalorías que requerimos una vez para poder producir en el día, estás invirtiendo 1.200 soles mensuales. Entonces la pregunta es, con esa diferencia de 300, ¿una familia de 5 miembros puede resolver problemas de educación, de salud, de vivienda, de vestido? Entonces es un tema altamente reflexivo. Entonces yo lo pongo en el tapete porque creo que en materia de números y cifras concretas podríamos también discutir. A ver, Jairo, esa canasta básica familiar, ¿cómo la has identificado en Incahuasi? Bueno, ¿Qué existe? Por lo menos algo de esa canasta básica familiar hay. Bueno, no creo que se aproxima a las cifras, ¿no?, que se está mencionando. Bueno, pero yo creo que hay, siempre se ha visto un poco la pobreza a partir de las necesidades, ¿no? Pero yo creo que también se tiene que ver la pobreza en términos de las potencialidades que hay. Y yo creo que, por ejemplo, muchos de los programas que se han implementado en el distrito, por ejemplo, no han tenido en cuenta la riqueza o la diversidad. Por ejemplo, en el caso de la alimentación, algunas prácticas en salud, por ejemplo, ¿no?, que ahora con los estudios que se han hecho, muchos de ellos son beneficiosos para el ser humano, ¿no? Entonces yo creo que también hay que ir por ese lado, ¿no?, de las potencialidades, porque de repente estamos viendo solo en ingresos, como ya lo mencionó el profesor, ¿no? Si con 1.200 más o menos se cubre la alimentación, con los otros 300 que hay, en la zona ni siquiera llega a eso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, si estamos hablando de un ingreso más o menos de una persona que está trabajando para una entidad pública, una entidad privada, pero en Incahuasi ni siquiera existe eso, ¿no? O sea, yo creo que son datos que al menos a mí me llevan a la reflexión, uno, de que hay que ver este tipo de necesidad, pero
a partir de las potencialidades que tiene la población, ¿no? Cómo reforzar ahí, ¿no? Y otro es los datos y cómo estamos nosotros construyendo estos términos de pobreza, a partir de qué líneas, ¿no? Porque a veces esas líneas solo lo vemos como datos, pero más allá de esos datos hay personas. Bien, Fernando, canasta básica familiar, ¿qué más le falta a esta canasta? Para poder satisfacer la canasta básica familiar en todos los distritos del Perú, en todos los departamentos del Perú, tenemos que insertar a los mercados, insertar a la economía, a estas familias, a estas personas, ¿no? Los municipios y el mismo Estado dar las condiciones para que, además de que se inserten, se formalicen y puedan tener las condiciones adecuadas y el ingreso para poder satisfacer su canasta básica familiar. La canasta básica familiar en los distritos más pobres varía, ¿no? Varía por las mismas condiciones. Entonces, yo creo que para poder satisfacerla hay que insertarlos al mercado, hay que informarlos, darles la formalidad y darles las condiciones para que puedan ellos desarrollarse y poder satisfacer sus necesidades. Yo creo que por ahí va la cosa, lo que no se está haciendo todavía aún, ¿no? Bien, pero si usted dice, bueno, yo estoy en mediano y he obtenido un teléfono celular. El teléfono celular está dentro de la canasta básica familiar, está entre otros que usted dijo, economista, y ahí hay un cuadro que nos dice cuántos hogares, al menos un miembro que accede a un teléfono celular, porcentaje, ya le está ayudando a salir de la pobreza. Ahora que estamos en la era digital. Y ahí está, hogares que acceden al servicio de internet han crecido del 2009, 11,0 y al 2014, 23,5 que ya tienen internet. Ahora, quienes tienen, por lo menos acceden a un teléfono celular, en el 2009, 67,0 y al 2014, 84,9. Entonces, esto no es un índice de que se está dejando de ser pobre, que tenemos para comprar estos... Quiero aprovechar una primera reflexión que hizo Fernando sobre el tema del crecimiento económico, ¿no? El famoso Producto Bruto Interno, ¿no?, que es un indicador que se usa para medir crecimiento, ha sido puesto ya en discusión en el mundo, ¿no? Se cree que el PBI ya no está midiendo lo que tiene que medir. Cuando Jairo habló de la calidad de vida, yo aprovecho ese término para decir que hay términos de calidad que no se incorporan, ¿no? O sea, hay cosas que el PBI no está midiendo afecto, no está midiendo cariño, no está midiendo trato, por ejemplo, ¿no? Son temas importantes, ¿no? Entonces, hoy en el mundo ya se está hablando de la posibilidad de cambiar ese indicador a través de un nuevo indicador que se llama el índice de progreso social, ¿no? Se están haciendo ya algunas evaluaciones en el mundo, Estados Unidos está haciendo algunas prácticas sobre eso, y creo que el índice de progreso social, cuando ya se precise como herramienta, nos va a ayudar a medir mejor, que es muy importante porque no estamos midiendo bien, y aquí creo que los tres hemos coincidido ante tu pregunta. Fíjate, sobre lo que tú estás poniendo en la pantalla, yo tengo la siguiente cifra sobre el tema de telefonía y parto con la siguiente pregunta, ¿no? Yo no soy antitelefónica, no, para nada, solamente estamos en un análisis serio. ¿Por qué Telefónica no se va del Perú? Sencillo, porque en el Perú ha encontrado uno de los mejores mercados, y esto lo medimos de la siguiente manera. En promedio, ellos tienen 22.000 líneas de teléfono móvil, o sea, 22 millones de peruanos utilizamos un celular. Pero el último dato interesante es de que cada persona a veces tiene en promedio 2 celulares. Estamos hablando de 44 millones. Entonces, con 44 millones de líneas, Telefónica no se va a ir del país, ¿no? Entonces, eso es un buen dato para reflexionarlo. Bien, pero no necesariamente, y aquí hay una contradicción, que las personas que tienen un teléfono celular dejan de ser pobres. En Cañaris, en Incahuasi tienen el teléfono celular y la línea Claro y Telefónica ya están allá, ¿no? Y siguen siendo totalmente pobres. Bien, vamos con la respuesta porque el público ya sacó sus propias conclusiones del panel en esta noche y respondió a prueba de verificación ciudadana. Prueba de verificación ciudadana, les preguntamos esta noche en Democracia a los televidentes, ¿crees que el gobierno se preocupa por reducir la pobreza en nuestro país? ¿Cuál es la respuesta? ¿Sí o no? ¿Sacaron las conclusiones del panel? Tras escucharlos a ustedes, a ver, ¿qué opinaron? No. Eso es lo que han dicho acá en la mesa. ¿De acuerdo con la respuesta? Definitivamente. Definitivamente, nos Sí. falta. Sí. ¿De acuerdo, Jairo? Sí, muy de acuerdo. ¿De acuerdo, Fernando? Sí, hay un largo camino por recorrer.
debemos de sincerar las cifras y pasar al nuevo indicador, va a aumentar la pobreza. Eso no es políticamente correcto, ¿no? Pero yo creo que a nosotros que somos técnicos sí es correcto, ¿no? Yo creo que falta todavía. Bien, muchísimas gracias a mis invitados esta noche y no se muevan, por favor. Vamos con Aleida Vázquez y el comentario porque ya viene UCB Noticias edición central y finalmente Edwin Oviedo Pichotito se presentó ante la Fiscalía y fue pifiado y por poco lo linchan. Aleida, danos algunos datos antes de iniciar el programa. ¿Cómo estás, Rocío? Muy buenas noches. Sí, tal como señalas, el día de hoy la llegada del presidente también de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, ha sido bastante accidentada. Él ha tenido que ser bastante resguardado por su personal de seguridad debido a que los trabajadores de la empresa agroindustrial Tumán amenazaban con lincharlo. Él llegó para rendir su manifestación por la investigación que se le sigue por el caso de los guachiturros de Tumán. Más ampliación más adelante. Bien, así es que el noticiero se viene con todo el caso de los guachiturros. Tanto querían que se presente Edwin Oviedo, finalmente lo hizo y usted conocerá más adelante qué fue lo que declaró. Bien, hasta aquí Democracia, señores, las preguntas. Las conclusiones nos reencontramos mañana. Quédese con la edición central y la conducción de Aleida Vázquez en UCB Noticias. Chau, chau. Este programa llega gracias a Muebles Leoncito, brindando felicidad a los hogares lambayecanos. Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante.